Veamos otra consecuencia muy fuerte que tiene el hecho de tener esta representación gráfica para los números complejos. Dibujemos el plano complejo y vamos a poner por acá a nuestro número z de la forma a más b por i, donde a y b son reales. Este es nuestro número z con parte real a y parte imaginaria b. Bien, nosotros sabemos que la distancia que hay entre el origen y el número z es la norma de el módulo o norma del número complejo. Es este número real no negativo. Y además, por trigonometría, sabemos que podemos escribir a como r por el coseno de este ángulo y b como r por el seno de ese ángulo. ¿Ok? O sea que básicamente lo que estoy haciendo es escribir a mi z, que de la forma a más b por i, de la siguiente manera. Es r por el coseno de este ángulo más i por el seno del ángulo. Y eso se llama la forma polar o trigonométrica del número complejo z. Forma trigonométrica. Se imaginarán que esto es súper útil, ¿no? Porque hay toda una correspondencia, digamos, geométrica que me permite entender muy bien ciertas operaciones con números complejos. Eso es lo que vamos a tratar de hacer ahora. Pero antes hagamos algunos ejemplos. Vamos a hacer de vuelta el plano complejo y vamos a ubicar algunos numeritos. Y qué sé yo, menos 1, 1 más i, y 1 menos i. ¿Ok? Vamos a calcular la forma trigonométrica de esos numeritos de acá. Bueno, el primero, i, fíjense que el ángulo que tenemos para i es pi sobre 2. Y el módulo, que es lo que mide esto, es 1. Así que esto fácilmente ven que se escribe de la siguiente forma. Esto es 1 por 1, que es el módulo, coseno de pi sobre 2 más i por seno de pi sobre 2. ¿No? Por supuesto, nosotros ya sabemos que esto es una igualdad, digamos, ¿no? Pero, bien. Veamos quién es el menos 1. ¿Cuál es la forma trigonométrica del menos 1? Bueno, ¿qué ángulo tenemos acá? Acá tenemos el ángulo de acá hasta acá es pi, ¿sí? Y de vuelta, la distancia que hay entre el 0 y el menos 1 es igual a 1. Así que acá de vuelta tenemos módulo 1 y acá tenemos coseno de pi más i por seno de pi. Bueno, estos dos son súper fáciles, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si queremos hacer 1 más i? Bueno, tenemos que calcular ese ángulo, que bien sabemos es pi sobre 4. Este ángulo es pi sobre 4. Y necesitamos además calcular el r, digamos, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo acá. ¿Quién es la norma de 1 más i? Bueno, un cálculo sencillo nos dice que es raíz de 2, ¿no? Simplemente hay que hacer Pitágoras. Esto mide 1, esto mide 1. Bien, y entonces sabemos que es raíz de 2 y el ángulo es, bueno, se ve a ojo que es pi sobre 4, así que es coseno de pi sobre 4 más i por seno de pi sobre 4. Y por último, ¿quién es 1 menos i? Bueno, de nuevo, es muy fácil ver que la distancia, esta, es raíz de 2, y tenemos que ver quién es el ángulo. Bueno, fíjense que el ángulo es 7/4 de pi, ¿no? Porque acá tenemos un cuarto, acá tenemos otro cuarto, acá tenemos otro par de cuartos,
¿Está bien? O sea que acá tenemos pi y acá le sumamos pi sobre 2 y acá sumamos un cuarto. ¿Ok? O sea que el ángulo es 7 cuartos de pi, o sea que esto es 7 cuartos de pi más i seno de 7 cuartos de pi. ¿Ok? Ahí tenemos unos cuantos ejemplos de números complejos con forma polar o forma trigonométrica. Hay una observación importante para hacer acá, que es la siguiente. Si nosotros tenemos un número complejo z, escrito en forma trigonométrica, digamos, como su módulo acá, y acá tenemos coseno de un cierto ángulo, más i por el seno de ese ángulo, bueno, la periodicidad de la función seno y la función coseno me dice que esto también va a ser igual a esta otra cosa, ¿no? Coseno del ángulo más 2pi más i seno del ángulo más 2pi. Y así como digo 2pi, podría decir 4pi o podría decir incluso esto. Coseno del ángulo más algún múltiplo entero de 2pi más i seno el mismo múltiplo entero de 2pi. Y esto va a valer para cualquier k entero. Así que, digamos, uno puede agregarle al ángulo múltiplos enteros de 2 por pi y el número no cambia. Eso, entonces, bueno, no me deja definir del todo bien el ángulo que corresponde a un número complejo, ¿sí? Ese ángulo se llama argumento en general, pero no me lo deja definir del todo bien. Entonces lo que uno hace es, como convención, definir el argumento de un número complejo como ese ángulo que está entre 0 y 2pi. ¿Sí? No es la única convención posible, por supuesto, pero nosotros vamos a seguir esa convención de definirlo entre 0 y 2pi. Entonces vamos a definir por convención al argumento de mi número complejo, ¿sí? Como es el ángulo alfa que vive entre 0 y 2pi, ¿sí? Tal que mi complejo se escribe así. ¿Sí? Y eso se llama argumento, el argumento del número complejo. Bueno, dije que era muy fuerte la interpretación geométrica que teníamos para los números complejos y una manifestación de esa fuerza se ve en el siguiente teorema. Este teorema nos dice qué pasa geométricamente cuando multiplicamos dos números complejos. Supongamos que tenemos Z1 y Z2 números complejos escritos en forma trigonométrica, así. Este es el módulo de Z1, este es el módulo de Z2, o sea que estos dos son números reales no negativos. Y aquí tenemos los argumentos de Z1 y Z2. ¿Okay? Bueno, entonces vamos a tener la siguiente expresión para el producto Z1 por Z2. El módulo va a ser el producto de los módulos y de aquí no es difícil obtener el argumento del producto, ¿sí? Porque es la suma de los argumentos, eventualmente restando 2pi para que caiga en el intervalo donde nuestra convención dice que el argumento tiene que caer. ¿Okay? Y la demostración de esto es bastante sencilla. Lo único que hay que hacer es utilizar unas fórmulas para seno de una suma y coseno de una suma. Unas fórmulas que ya seguramente conocemos de antes. Vamos a demostrar entonces esto. Si hacemos Z1 por Z2, bien, bueno, nosotros sabemos que tenemos que hacer este producto, ¿no? Esto, perdón, acá es 1 y ahora tengo que multiplicar por el otro número complejo. Bien, bueno, pero acá agrupo un poquito como yo pueda. Esto es R1 por R2. Y lo que hago es, bueno, distribuyo, ¿no? Digamos, esto contra esto.
Entonces me queda coseno del primero por coseno del segundo, más coseno del primero por seno del segundo, por i, más i por seno del primero por coseno del segundo, menos seno del primero por seno del segundo. ¿Ok? Y ahora agrupo lo que es parte real y lo que es parte imaginaria, que me faltó un paréntesis, agrupo. Entonces esto me queda R1 por R2 y ¿qué más? Me queda coseno del primero por coseno del segundo menos seno del primero seno del segundo, eso como parte real, más i por, podemos poner un pequeño paréntesis acá, más i por coseno del primero seno del segundo menos, no, perdón, más seno del primero coseno del segundo. Eso me queda. Y ahora simplemente hay que usar esas fórmulas que conocemos de antes. Esto, digamos, se puede escribir como coseno del primero más el segundo más i por seno del primero más el segundo. Y eso de alguna manera completa la demostración que teníamos para hacer. Este teorema tiene un corolario súper importante, que es el siguiente. Si tenemos un complejo Z escrito así, y n es un natural, entonces Z elevado a la n simplemente se calcula así. Y eso cualquiera sea n. Más aún, ¿no? Podemos calcular incluso z a la menos n con el mismo truco. Me queda así. Y acá queda coseno del ángulo n veces menos i por el seno del ángulo n veces. La demostración de vuelta es bastante sencilla y se hace por inducción, usando el resultado anterior. No la voy a hacer, pero sí vamos a usarla para hacer algunos ejemplos. Como aplicación vamos a calcular la séptima potencia del número complejo menos raíz de 3 más i. Lo voy a dibujar primero. Bien, lo tenemos ubicado acá. La parte real es menos raíz de 3, la parte imaginaria es 1. Y bueno, tenemos que calcular el argumento, que vamos a ver que es 5 sextos de pi. ¿Cómo lo calculamos? Con un poco de trigonometría. ¿Sí? Digamos que este ángulo es alfa. Por Pitágoras vemos que la distancia que hay entre nuestro número complejo y el origen es igual a 2. Es igual a 2. Entonces, por trigonometría vemos que el seno de este alfa va a dar 1/2. Lo que me dice que alfa entonces tiene que ser 1/6 de pi. Y entonces el argumento de mi número complejo sí va a ser 5/6 de pi, ¿no? Porque es pi menos 1/6 de pi. Bien, perfecto. Entonces, si z, que es nuestro número, si llamamos z a nuestro número, o sea, este que tenemos acá, ya vimos que el módulo de z es igual a 2 y vimos también que el argumento de z es 5/6 de pi. O sea que eso me permite escribir a z como 2 veces coseno de 5/6 de pi más i por el seno
de 5 sextos de pi. ¿Ok? Bueno, y entonces ahora, por el teorema, sabemos qué hay que hacer para calcular z a la 7. Z a la 7, ¿qué es? Bueno, es 2 a la 7 por, y acá multiplicamos por 7 el ángulo. Me queda 35 sobre 6 por pi más i por el seno de 35 sobre 6 por pi. Bueno, pero seguimos, ¿no? Esto lo escribimos como 2 a la 7 y acá tengo que encontrar el argumento de mi número complejo, que yo por convención sabemos que el argumento está entre 0 y 2pi. Así que esto lo escribimos como, en lugar de 35, lo que hacemos es 11 más 24. ¿No? Más i seno de vuelta acá hacemos 11 más 24. Bueno, pero entonces esto, 24, digamos, esto es coseno de 11 sextos de pi más 4pi, ¿no? Más i por seno de 11 sextos de pi más 4pi. Bueno, ese 4pi desaparece y me queda precisamente esta expresión. Y lo que necesito hacer ahora es, bueno, calcular el coseno de 11 sextos de pi. Bien. Bueno, tenemos acá como ejercicio de trigonometría, calcular estas dos cosas. El coseno de 11 sextos de pi es raíz de 3 sobre 2 y el seno de 11 sextos de pi es menos 1/2. Eso es lo que vamos a usar para terminar el ejercicio. Nosotros sabíamos que z a la 7 es 2 a la 7 por coseno de 11 sextos de pi más i por seno de 11 sextos de pi. Bueno, esto da 2 a la 7 y acá tenemos un raíz de 3 sobre 2 más i por menos 1/2. O sea que después de tachar los dos me queda 2 a la sexta raíz de 3 menos i. Ese es el valor de z a la 7. Observemos que en realidad esto que acabamos de ver nos permite encontrar muy fácil raíces cuadradas, ¿no? Como ejercicio tratemos de encontrar los w complejos, tales que w al cuadrado es menos raíz de 3 más i. Ese número, z igual a menos raíz de 3 más i, es el que usamos en el ejercicio anterior, ¿sí? Sabemos que este número se puede escribir como 2 por coseno de 5 sextos de pi más i por seno de 5 sextos de pi. ¿Sí? Ahora, no es muy difícil observar que si agarramos como w a raíz de 2 por coseno de 5 sobre 12 pi más i por seno 5 sobre 12 pi, entonces, gracias al teorema que todos conocemos, ¿qué pasa cuando hago w al cuadrado? Si hago w al cuadrado me queda raíz de 2 al cuadrado y después acá me queda 5 coseno de 5 sobre 6 pi más i seno de 5 sobre 6 pi. ¿Sí? O sea que me queda exactamente z. Bien, o sea que uno encontré seguro. Yo sabía que tenía que haber 2, salvo que el número fuera 0. ¿Cómo encuentro el otro? Bueno, es básicamente lo mismo. El otro es también si, digamos, llamémoslo omega w' es
raíz de 2 por coseno. Y ahora hacemos 5 sobre 12 pi y sumo un pi. Más i por seno 5 sobre 12 pi más pi. Entonces este w' al cuadrado también va a dar z. Y ahí, digamos, muy fácilmente resolví mi ecuación, digamos, ¿no? Encontré el cuadrado de ese número complejo. Algo más que quiero mencionar es una expresión, una notación muy cómoda para escribir números complejos. Digamos, no vamos a ser demasiado formales en esto, pero vamos a utilizar esta notación. Vamos a escribir e a la i por el argumento como esto. Esto es lo que vamos a considerar como notación para cualquier número real θ. ¿Ok? Digamos, esto es fantástico. Van a ver que es realmente fantástico. Entonces hagamos algunos ejemplos para ver de qué estamos hablando. Por ejemplo, e a la 2 por pi por i va a ser igual a 1. Una de las fórmulas más lindas de todas. Si hacemos con esta notación, ¿no? Digamos, simplemente es una notación. Por ahora al menos es una notación. E a la pi por i daría menos 1. ¿No? No sé. E a la, qué sé yo, pi sobre 2 por i daría i. ¿Sí? Por supuesto, si uno hace... Pero esta cosa que me aparece siempre, si uno hace e a la i por cualquier número real, bueno, esto es lo mismo que hacer ese número real más un múltiplo entero de 2pi. ¿No? Hasta ahí no hay nada demasiado... No hay ningún secreto. Bien. Sí, es importante que, digamos, esto es, por el momento al menos, solo una notación. El punto es que es una notación muy cómoda, porque nos permite escribir a todo número complejo de forma más compacta. O sea, si nosotros sabíamos que cualquier complejo z iba a poder escribirse como su módulo y después algo así, ¿no? Donde uno sabía que tomaba el argumento entre 0 y 2pi y este módulo era mayor o igual a 0. Bueno, ahora sabemos que lo podemos escribir como el argumento por e a la i. Perdón, el módulo por e a la i por el argumento. ¿Sí? Digamos, bueno, acuérdense que esto es lo que llamábamos el argumento de z. ¿Sí? Esta es una notación muy cómoda porque tenemos entonces, de los teoremas que vimos, nosotros teníamos un teorema que nos permitía multiplicar números complejos. Bueno, el teorema se traduce con esta nueva notación en esto. Si acá tenemos esto multiplicado por esto, da simplemente esto. Que a nadie sorprende, ¿no? Porque justamente sigue las reglas que conocemos para la exponenciación. Y además, si hacemos e a la i y acá ponemos un ángulo y elevamos a la n, el corolario del teorema que vimos nos dice que esto se puede escribir así, cualquiera sea el n natural. De vuelta, esto es algo que no nos sorprende porque se lleva súper bien con la notación para función exponencial que nosotros conocemos. Bien, muy bien.